primera vez que estoy con un grupo de especialistas en un área que obviamente no es la mía, pero que sí se cruza en este aspecto que vamos a tocar acá y que tiene que ver con el manejo en condiciones extremas y de alta montaña. La intención es plantearles una serie de información para entender un poco la problemática del manejo en alta montaña. En esta feria ustedes tienen oportunidad de ver y conocer un montón de dispositivos que tienen que ver con el camino propiamente tal, con mejoras en las condiciones de seguridad de los caminos. Probablemente tenemos lo mejor de la tecnología mundial en esta exposición. Lo que me interesaría es a ustedes plantearles ahora el tema desde el punto de vista propiamente del conductor. Vamos. En el manejo montaña, el conductor se encuentra fundamentalmente con caminos sinuosos, usualmente muy estrechos y con superficies cambiantes. O sea, las condiciones de manejo en montaña probablemente son de las más complejas que puede encontrar un conductor de cualquier tipo de vehículo. Y aquí estamos hablando de conductores de camionetas, de vehículos de pasajeros, de camiones. La problemática es la misma para todos. Como decía, con superficies cambiantes, muchas subidas, muchas bajadas y con grandes desniveles. O sea, las condiciones definitivamente son muy adversas. Y a eso hay que agregarle dos factores que hacen que la conducción en montaña sea especial. Por una parte la altura y por otra parte las condiciones permanentes de adherencia crítica. Vamos revisándolo por parte. Primero lo de la altura. Normalmente en montaña se trabaja y se circula con niveles de altura por encima de 2000 metros, en que ya se generan algunas consecuencias desde el punto de vista de la cantidad de oxígeno que uno recibe y las reacciones que eso provoca tanto en el conductor como en el vehículo. A nivel del conductor, en la medida que vamos subiendo, la falta de oxígeno genera un retardo en las reacciones, una disminución de la concentración, incluso somnolencia en algunos casos. Muchas veces hemos escuchado incluso que la gente sufre lo que llaman la puna. O sea, a ustedes no les voy a contar al respecto porque probablemente lo han vivido todos. Todos esos son factores de riesgo desde el punto de vista del conductor, porque un conductor que está en altura tiene sus reflejos retardados y por lo tanto probablemente lo que hace a nivel del mar en términos de reacciones podría no ser la misma capacidad en altura. Entonces, como conductor es tener conciencia primero de que uno no es el mismo conductor a nivel del mar que a 3000 metros de altura. Hay una serie de consecuencias. Segundo, estar atento a cualquier pérdida de concentración, a cualquier elemento que pueda hacer de que baje el umbral de atención, sobre todo que, como decíamos, las condiciones de manejo en esa situación son especialmente críticas. O sea, estamos con bajo nivel de atención, con bajo nivel de reacción, manejando en las peores condiciones, caminos sinuosos, subidas y bajadas, adherencia crítica. O sea, hay pocas consideraciones o pocos lugares en que la conducción es más crítica que en la conducción en alta montaña. Ahora, del punto de vista del vehículo, la reducción en la presión atmosférica se refleja claramente en reducción de potencia del motor. Yo creo que todos ustedes también lo han vivido. Se puede estimar aproximadamente un 3% de pérdida de potencia por cada 300 metros que subimos. O sea, el mismo vehículo a nivel del mar, en Farellones, ni siquiera estamos hablando en una operación minera, en Farellones ya tiene casi un 20% menos de potencia. Eso también hay que tenerlo presente, porque las reacciones del vehículo van a ser distintas, su capacidad de trepada va a ser distinta, la respuesta del motor va a ser distinta. En ese sentido, es bueno aclarar que los motores con turbo son menos sensibles a la altura, porque de alguna manera el turbo compensa esa caída de presión atmosférica agregándole presión. De hecho, la operación con motores con turbo en grandes alturas presenta un problema, el problema contrario, que es que por la falta de presión atmosférica el turbo tiende a sobrerevolucionarse. O sea, el problema ahí es al revés. Y por eso que hemos visto muchas veces que vehículos diésel que están calibrados a nivel del mar
cuando funciona a altura parece una chimenea, porque de alguna manera se superan todos los niveles de revoluciones del turbo. Ahora, vamos a lo que de alguna manera nos convoca hoy día. Decíamos que la altura es uno de los componentes que vuelven complejo el manejo en montaña. El otro elemento claramente es el tema de las condiciones de adherencia. ¿Y por qué? Porque en montaña uno puede encontrar el espectro más amplio que uno puede imaginarse de tipos de adherencia o de tipo de piso. Por ejemplo, podemos encontrar asfalto seco, esa es la condición ideal. Podemos encontrar asfalto mojado, podemos encontrar asfalto con hielo, asfalto con nieve, asfalto con nieve profunda. Y cada una de esas situaciones implica una consideración de manejo distinta, implica una calibración del vehículo distinta. Esas mismas opciones, seco, mojado, con nieve profunda, qué sé yo, también se dan con un fondo de tierra o también se pueden dar con un fondo mejorado, como puede ser un ripio o algún elemento como eso. Entonces, y en cada una de estas consideraciones, los requerimientos de manejo pueden ser distintos. Y si no los de manejo, al menos los requerimientos de calibración del vehículo. O sea, es distinto el requerimiento, por ejemplo, para andar en asfalto con hielo o con una nieve baja, al requerimiento de andar con nieve profunda. Lo que es válido en uno no es válido en el otro. Y lo que es peor aún en términos de manejo en montaña es que uno puede encontrarse con varias de estas en un mismo viaje. No es que todo el viaje sea en asfalto seco o todo el viaje sea en asfalto con nieve profunda. Hay un sector que tiene una condición y hay otro que tiene otra. Y por lo tanto, lo que era bueno para andar en el asfalto mojado pasa a ser pésimo cuando uno se mete en la nieve profunda, por ejemplo. Y me refiero, y lo vamos a ver en un ratito más, a cuáles son las presiones de inflado óptimas y demás. Aquí encontrar el buen balance es difícil y por eso es que al menos como conductores tener plena conciencia de cuáles son las problemáticas que nos vamos a enfrentar para ponderar si vamos a andar en un camino que tiene un trecho corto con algo de nieve. Bueno, procuraremos que el vehículo esté optimizado para la parte seca. Si en cambio hay solo un sector seco y la mayor parte del camino está cubierto de nieve o la temperatura está baja y vamos a encontrarnos con hielo, las condiciones son absolutamente distintas. Para entender la problemática de la adherencia, y esto es algo que es general para todos, me gustaría detenerme un minuto en lo que se llaman los parches de contacto. Consideremos y tengamos siempre presente de que todo vehículo, y da lo mismo si estamos hablando de un camión de 40 toneladas o estamos hablando de un automóvil de 1500 kilos, al final de cuentas está apoyado en lo que se llaman 4 parches de contacto, o en un camión pueden ser 6, pero son superficies de contacto del neumático con la superficie del camino, que son una superficie muy pequeña. O sea, un neumático de un vehículo de pasajeros está apoyado sobre el camino en una superficie que es menor que la superficie de un zapato de nosotros. O sea, realmente cuando uno lo mira desde ese punto de vista se da cuenta cuán crítico es esa condición de adherencia que se produce entre el neumático y el piso, y que al final es el elemento que nos da el control. O sea, si no hay ese contacto, no hay control, y por eso es que en alta montaña, como vamos a ver, la situación es más crítica. Si observamos este gráfico, bueno, lo que quiero mostrarles es que en este gráfico veamos además cómo hay 2 factores que influyen muchísimo en lo que llamamos este parche de contacto. Por una parte, tenemos la presión de inflado. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el parche de un neumático típico con 45 libras. Ese es el parche. El mismo neumático con 16 libras tiene un parche que es prácticamente el doble. De ahí que, por ejemplo, la recomendación de sacar presión cuando la superficie es muy liviana, como puede ser una duna o como puede ser nieve profunda, ¿okay? Ahí conviene sacar presión para efecto de que la superficie de ese parche sea mayor.
Y el otro elemento que afecta es el peso. O sea, aquí vemos, aquí está, este es el parche con un 44% del peso y aquí es con el 78% del peso. Entonces, cuanto más pesado, también influye. Y podemos ver entonces el mismo neumático, que aquí está con una carga media y con 45 libras, el mismo neumático con una carga doble de ese punto de vista y con 16 libras, tiene prácticamente 3 veces más parche contacto. O sea, es esto tenerlo presente para tomar la decisión de qué es lo que me conviene dependiendo de qué tipo de superficie estoy enfrentando. No hay una receta que sea estándar para todas las condiciones. De ahí, por ejemplo, que nosotros vemos que cuando se usan neumáticos de invierno, los neumáticos con clavo que se usan en países europeos o en el sur de Chile, por ejemplo, son neumáticos que normalmente tienen bastante menos ancho que el neumático estándar que están reemplazando. ¿Y qué es lo que buscan con eso? Buscan de que el parche de contacto sea más chico, y si el parche de contacto es más chico, la presión que se ejerce es mayor. Y por lo tanto lo que buscan es que ese neumático penetre y encuentre el fondo más rápido. Eso es válido si la capa de nieve es poca, o es válido si es que hay una cierta superficie de hielo que interesa que esa superficie se quiebre. Pero es la peor condición si es que nos vamos a meter en hielo, en nieve profunda, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, por eso digo que no hay una receta óptima, sino que tengamos presente con qué nos estamos encontrando. El otro factor que es muy importante tener presente, y aquí nos ponemos un poquitito más ingenieriles, pero yo espero que el concepto se entienda, es lo que se llama el círculo de tracción de cada neumático. El neumático, en ese parche de contacto que yo les decía, ejerce fuerzas en todos los sentidos. Sí, pero el límite de su adherencia lo da lo que llamamos el círculo de tracción, que ese círculo de tracción está dado por el coeficiente de roce y la fuerza vertical que esté soportando. Por eso es que si yo tengo más peso, ese círculo de tracción va a ser más grande, si tengo menos peso va a ser más chico. Por otra parte, el mu, que es el coeficiente de fricción, varía dependiendo del tipo de camino. Entonces, si yo tengo el mismo neumático en un asfalto seco, voy a tener un coeficiente de fricción más alto, voy a tener este círculo. El mismo neumático, si tengo asfalto mojado, el círculo va a ser más chico. Y si tengo hielo, va a ser casi un punto, porque no hay casi adherencia. Entonces, esa variación también tengámoslas presentes. Entonces, ¿qué quiero con este gráfico mostrarles? Es que yo tengo que utilizar esa adherencia que está en todos los sentidos, distribuyéndola. Si yo estoy usando toda la adherencia para frenar, por ejemplo, haciendo una frenada brusca, e intento doblar, no hay ningún componente hacia el lado de fuerza del neumático. La única manera que tengo para que reaccione doblando es sacando freno, por ejemplo. Lo mismo si estoy usando una marcha muy baja que dé mucho torque, voy a tener un nivel de aceleración muy alto, y si eso hace que esté al borde de patinar, en la medida que yo me mantenga dentro del círculo, no patina. Si me salgo del círculo, patina. Entonces, si ocupo toda la adherencia en acelerar, no me va a quedar adherencia para doblar, o si estoy ocupando toda la adherencia doblando, no me va a quedar adherencia para frenar. Uno tiene que estar regulando esas variables en función de que nuestra adherencia de los 4 neumáticos está limitada por esta consideración. Y entonces tengamos eso presente cuando vamos manejando, porque las recomendaciones en ese sentido, hay que enfrentar el tema tomando en cuenta estos dos datos, digo, encarar el problema de un punto de vista técnico y uno de conducción. De un punto de vista técnico, estas variables deberían hacernos tener muy claro qué tipo de vehículo es el que estamos usando. O sea, puede ser un vehículo de tracción simple, un vehículo 4x4 o un vehículo de tracción permanente. Y distingamos las consideraciones en cada uno de los casos. El vehículo de tracción simple, como el nombre lo dice, tiene la tracción o en el tren delantero o en el tren trasero. El vehículo 4x4 es un vehículo que uno inserta la tracción en las 4 ruedas, pero distribuye 50% adelante, 50% atrás, fijo. Y el vehículo all-wheel drive es un vehículo que en condiciones normales tiene el 100% de tracción adelante
y traspasa tracción hacia atrás hasta llegar a un 50-50, pero en forma variable. Si lo que requiere un 20% atrás, pasa a un 20% y así sucesivamente. Entonces, mirado desde ese punto de vista, tengamos claro qué tipo de vehículo es el que estamos usando para las otras implicaciones. Ahora, en configuración, consideremos cuánta carga tenemos, qué tipo de neumáticos tenemos y con qué presiones estamos operando los neumáticos. Lo que les decía antes, si vamos a entrar en una zona con hielo, en teoría uno tendría que aumentar la presión para disminuir la superficie de contacto y aumentar la fuerza con la que contacta. Si vamos a entrar a una zona con nieve profunda, disminuyamos la presión para aumentar la superficie de contacto, por ejemplo. Entonces, todas esas variables hay que... ¿Qué hice? Todas esas variables hay que manejarlas, como decía, considerando insisto, el tipo de vehículo y las condiciones que estamos enfrentando en cada momento. Por ejemplo, tomando en cuenta eso, con el uso cadena o el uso de neumáticos de invierno, también tener bien claro el criterio. Si yo voy a usar cadenas y mi vehículo es un vehículo de tracción simple, no tengo más opción que poner las cadenas en las ruedas de tracción, porque primero necesito moverme, después vendrá el control. Pero si yo tengo un vehículo 4x4 o un all-wheel, las cadenas las tengo que poner adelante siempre, porque así tengo tracción y tengo dirección. O sea, agrego dos elementos de seguridad. Muchas veces la gente se cuestiona dónde poner las cadenas. Depende el vehículo y depende el objetivo que se puede tener al respecto. Y como decía, dependiendo también las condiciones externas, definir si aumento o disminuyo la presión, por ejemplo. Ahora, con todos estos antecedentes, algunas recomendaciones para lo que es la conducción. Primero que nada, y en función de lo que les planteaba del círculo de tracción, que uno tiene que dosificarse dentro, si acelero mucho, pierdo capacidad de doblar, si freno mucho, pierdo capacidad de movilidad, de masa. Ser siempre muy suave y progresivo con el volante, por ejemplo, porque cualquier maniobra brusca hace que uno se salga de la adherencia de este círculo. Entonces, ser muy progresivo y muy suave con el volante. En curva, circular. Cuando estamos hablando de condiciones críticas de adherencia, aquí estamos hablando de un camino que tenga algo de hielo, que tenga algo de nieve, por ejemplo, o si un camino, cuando se derrite la nieve, se transforma en un camino barroso, por ejemplo, ¿ok? Entonces, y ahí vemos cómo cuando se derrite la nieve, si el barro está profundo, tengo que sacarle presión, ¿okay? Porque se transforma en un tema que necesita más superficie. Va variando. Bueno, lo que digo, en esas condiciones, circular con uno o dos cambios más altos que lo lógico. O sea, si uno en condiciones normales iría en esa zona en segunda, ir en cuarta. ¿Por qué? Porque en la medida que yo ando en un cambio más alto, tengo menos torque, digamos, el motor tiene menos fuerza de reacción, y entonces el vector de aceleración en mi círculo de tracción disminuye y me mantengo más fácilmente dentro del círculo de tracción. Si estoy en un cambio bajo, con mucha reacción, y toco el acelerador, lo más probable es que patine inmediatamente, porque me salgo del círculo de tracción. Entonces, eso desde ese punto de vista. Ahora, en subidas y bajadas, en zonas que tengo ondulaciones de ese tipo, ahí conviene tener un cambio que tenga fuerza y mantener el cambio, no hacer cambios entre medio cuando la adherencia es crítica, para que sea continua la fuerza que estoy aplicando y de tal manera no me salga del círculo y no patine, porque lo que tenemos que tratar de evitar siempre es que patine, porque cuando patina no hay adherencia, ¿ok? Y lo mismo, usar ese mismo cambio para retener en las bajadas. El uso de los frenos es complejo cuando la adherencia es crítica, porque es una fuerza muy instantánea y muy grande. O sea, normalmente nosotros veíamos en el gráfico que por un lado era la aceleración y por otro lado era el frenaje. Lo normal es que el vector de frenaje sea mucho más grande que el vector de aceleración, porque uno desacelera mucho más rápido de lo que es capaz de acelerar. Entonces, un freno mal dosificado puede hacer de que uno pierda la adherencia de inmediato, y si uno viene crítico tratando de disminuir o cambiar de trayectoria y pisa el freno,
lo más probable es que no frene y siga derecho. Entonces, en esas condiciones, mantener un cambio bajo que permita bajar reteniendo es muy útil. Y no bajar reteniendo el punto de vista del enganche propiamente tal para cuidar los frenos, como podría ser la actitud de un camión en la carretera. No, aquí es solo para que sea constante en la fuerza que estoy aplicando sobre las ruedas. En ese sentido, probablemente todos ustedes han operado en altura con camionetas diésel. Las camionetas diésel son mucho más fáciles porque tienen lo que llamaba yo el torque a más bajas revoluciones. De hecho, en una condición crítica, una camioneta diésel no habría ni siquiera que tocar el acelerador. Es poner el cambio, soltar el embrague y dejar que el ralentí del motor sea el que mueva, de tal manera de no generar una sobrereacción que haga que patine la rueda, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, y lo que decía antes, frenar muy suave y muy modulado para justamente evitar salirnos de este círculo. Y por último, pues se acabó el tiempo, estar muy atento a las condiciones del camino. Por ejemplo, sucede muchas veces que uno tiene un día soleado, va muy bien y llega a una zona que le está dando la sombra. Lo más probable es que en esa zona de sombra nos encontremos con un hielo que ya no estaba en la otra. Entonces, vayamos leyendo y anticipando el camino. Si entramos en el lado de la ladera que está dando la sombra, pongamos mucha más atención porque lo más probable es que nos vamos a encontrar con sorpresa. O sea, lo que quiero decir con eso es que uno en el manejo de montaña tiene que andar triplemente concentrado en lo que está pasando y leyendo el entorno para anticipar las situaciones. Se acabó el tiempo. Muchas gracias. Agradecemos a don Alejandro Smauk, expiloto y académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. A continuación invitamos a Pablo Weinstein de...